Muy buenas noches, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que hasta ahora están conectados al programa ¿Qué está pasando? Del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y que se transmite por la UT 90.4 FM Estéreo. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con una de las integrantes también del IPASUD, Andrea Tibocha, los saludamos cordialmente en este espacio que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche. Hoy, ¿en qué está pasando? Hablaremos de las movilizaciones que convocó este miércoles el presidente Gustavo Petro y que las denominó Marchas por la Vida. El mandatario de los colombianos, cuando estaba, recordemos, en campaña, dijo que si en el legislativo no se aprueban sus reformas, pues iba a recurrir a esa movilización social, lo que estamos viendo ahora. Señaló en su momento literalmente al pueblo es al que le corresponde profundizar esas reformas hasta donde ustedes digan. El cambio no consiste solamente en ganar unas elecciones, sino en movilizarse permanentemente. Ese como que ha sido siempre esa manera de hacer política del presidente Gustavo Petro. Las manifestaciones en las calles son las que prácticamente lo tienen a él donde está como presidente y algo que la oposición pues quiere también copiar. Pero para ahondar más en este tema, les cedo la palabra a Andrea. Andrea, buenas noches, ¿cómo está? Y por favor también presente a sus invitados. Buenas noches, Sonia, ¿cómo estás? Muy bien, Bueno, gracias. el día de hoy por el programa nos acompaña la docente Carolina Galindo, profesora del programa de Sociología de la Universidad del Rosario, y Juan Pablo Milanese, que es PhD en Ciencia Política y experto en instituciones políticas y análisis legislativo electoral y legislativo. Entonces, bienvenida Carolina, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, y Juan Pablo, igualmente bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. También, muchas gracias, un placer estar acá. Bueno, iniciamos entonces con las preguntas acerca de este tema tan importante y tiene que ver entonces, como lo dijimos en un inicio en la introducción del programa, de esa convocatoria que hizo el presidente Gustavo Petro para este miércoles. Invitó a la población, a los campesinos, a los indígenas. Hay una minga indígena que ya llegó acá a la capital del país, a las mujeres, a los hombres, a la comunidad LGBTI, pero esto de alguna manera es más como un llamado a los colombianos para que presionen prácticamente a el legislativo y se aprueben esas reformas que él dice que van a ser para el cambio de los colombianos. Como lo decía, estas marchas se denominan marchas por la vida, así lo llamó y lo dijo el presidente hace unos días en Nueva York. Pero pues empecemos, profesor, con usted acerca de ¿cuál es su percepción? ¿Usted qué piensa acerca de estas movilizaciones que, lo dije también, son una forma de hacer política del presidente y eso le ha valido muchas críticas por parte de la oposición, diciendo que es antidemocrático, que está haciendo política en el marco pues de un año electoral? ¿Qué piensa sobre eso? A ver, yo partiría de una premisa que me parece que es importante para remarcar en este caso, que es, podemos considerarlo atípico en el contexto colombiano, pero no necesariamente atípico desde un punto de vista político en un sentido más amplio, ¿de acuerdo? Estas son prácticas relativamente frecuentes en otros países del mundo y creo que eso es un punto que es importante para tener en cuenta, que de alguna manera sí representan una tipicidad, algo nuevo desde el punto de vista de la política colombiana, donde en muy pocas oportunidades hubo gobiernos que estuvieran convocando a marchas y a movilizaciones. Pero creo que también tiene otra dimensión que es importante para tener en cuenta y que de algún modo también lo que nos está mostrando es una creciente debilidad del gobierno desde el punto de vista legislativo. De acuerdo, el gobierno arranca fuerte con una coalición relativamente amplia en su primer año y esa coalición rápidamente se empieza a achicar. Y lo que tiene que hacer también es recurrir a otro tipo de estrategia desde el punto de vista político como para tratar de compensar esa creciente debilidad en el ámbito legislativo que estamos viendo. Entonces, yo creo que juntaría esos dos elementos, algo que es una tipicidad para el sistema político colombiano, pero no necesariamente para la política, y por otro lado también una estrategia asociada a cómo va mermando el poder legislativo que el gobierno tiene en este momento. En ese sentido, yo tengo una pregunta y es, ¿qué impacto tienen estas convocatorias hacia el clima político y social del país?
Bueno, pues el impacto, a ver, pues el impacto se da en diferentes sentidos porque uno, comparto la opinión del profesor Milanese. Nosotros acá en Colombia vemos eso como algo novedoso cuando en muchos países del mundo y en América Latina hemos tenido experiencias muy diferentes de movilizaciones gestadas desde arriba, desde los gobiernos. Lo que sucede es que cuando usted habla de impacto, me recuerda mucho un caso muy paradigmático en América Latina, que fue el caso del gobierno de las fuerzas revolucionarias, perdón, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas del Perú, la famosa dictadura militar peruana del 68 al 80, que precisamente creó una institución, o sea, esto es muy loco, creó una institución que se llamaba el SINAMOS, que era el Sistema Nacional de Movilización Social, que era una estructura del Estado que ayudaba a impulsar precisamente marchas a favor de los cambios y de las reformas que estaba haciendo ese gobierno, que hizo y una reforma agraria, una reforma tendiente a la mayor inclusión de los indígenas, que le dio el voto a los indígenas, que incluyó al quechua como lengua oficial, o sea, fue un gobierno reformista a pesar de ser un gobierno militar, y sin embargo, esa propia estructura de movilización social que creó ese gobierno fue la que tumbó al gobierno militar, porque la gente luego al final del gobierno empezó a marchar a las calles contra ese mismo gobierno. Entonces, fue como una especie de efecto harakiri, ¿no? O sea, el gobierno impulsa a la gente a marchar, pero luego la gente empieza también a marchar por sí sola contra el gobierno. Entonces, sobre el impacto, digamos, es interesante pensar, bueno, la pregunta inmediata que uno sería es, ¿estas reformas realmente, perdón, estas manifestaciones van a ayudar a una decisión? O sea, el legislativo se va a ver obligado a tomar una decisión a favor o en contra de una iniciativa porque la gente esté en la calle? Lo dudo mucho, creo que, aunque como lo decía el profesor Milanese, el gobierno contaba al principio con un respaldo muy fuerte en el Congreso, gracias a la propia lista del pacto histórico y gracias a las coaliciones, la manera como se toman las decisiones en el Congreso tiene que ver con muchas cuestiones de alianzas entre grupos, alianzas entre sectores y lamentablemente quizás lo menos relevante es lo que esté sucediendo en la calle, ¿sí? También creo que tiene un impacto, eso frente a si uno dice, bueno, esto sí va a ayudar a que se aprueben ciertas reformas sobre las que, por cierto, mucha de la gente que marcha el día de hoy no está muy bien informada, ni muchos ciudadanas y ciudadanos tampoco estamos informados. Y número dos, lo que hacen estas marchas también lamentablemente impulsadas desde el gobierno es aumentar y profundizar más la polarización ciudadana que existe. La división, porque como ustedes lo mencionaban en la introducción, sí es un modelo a copiar, o sea, el gobierno impulsa sus marchas, la oposición también quiere sus marchas y están en su legítimo derecho todos porque estamos en el marco de una democracia, pero profundizan la polarización. Entonces, en mi particular punto de vista, pensar que esto va a tener un efecto en la aprobación o no de las reformas, eso es un tema del trabajo interno del Congreso. Y sí, lamentablemente, en medio de la desinformación en la que vivimos, que también es alimentada por los medios de comunicación y por las redes sociales, vamos a generar más polarización aún, que nos hace bastante daño en este país. Perdón, a mí me gustaría agregar algo sobre lo que dice Carolina, que me parece que es muy interesante en este caso específico y que me parece que es también importante mencionar, que es de la misma, o sea, paralelamente a que se achica la coalición legislativa del gobierno, de alguna manera también se va agotando, si se quiere, la legitimidad en la dimensión genética que el gobierno tiene en este caso particular. ¿Y a qué me refiero con la dimensión genética? Esencialmente con los votos que de alguna manera le permiten acceder en el lugar donde está. Cuando se agota la legitimidad en esa dimensión, todo gobierno tiene que tratar de producir legitimidad desde un punto de vista funcional, es decir, desde el punto de vista de sus decisiones, pero también del efecto que las decisiones producen y la percepción social que las decisiones producen. Yo creo que en este sentido
parte de la estrategia tiene que ver con tratar de compensar la pérdida de legitimidad genética a la que hacíamos referencia, que se ve, por ejemplo, asociada a la pérdida de popularidad del presidente y del gobierno, en este caso específico, justamente con la movilización. Pero también, como mencionaba Carolina, con un riesgo que es importante para tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cada vez vemos a una sociedad, si se quiere, más acostumbrada a movilizarse, y eso también frente a un gobierno que puede estar perdiendo legitimidad, puede transformarse en algo contraproducente. ¿Cómo podríamos exponer para el panorama nacional los riesgos y las oportunidades que presentan estas manifestaciones para el proceso de paz total y la reconciliación nacional? No sé, profe, si quieras continuar con esta idea, profe Juan Pablo. Bien, yo partiría un poco de la premisa, en principio, del efecto en este caso específico. Yo también tengo dudas con respecto sobre el efecto legislativo que la movilización pueda tener. Cuando hablamos de los efectos legislativos, estamos pensando probablemente en otra dimensión desde el punto de vista del tipo de transacciones políticas a las que estamos haciendo referencias, que en términos generales gira mucho más en torno al polo de poder político que representa quien ocupa el Ministerio del Interior, en este caso particular, que parecería que está pasando también por un momento de debilidad en este sentido. Entonces, también me parece que las marchas como estrategias políticas, si bien pueden tener un fuerte efecto legitimador en este caso particular, también tienen un problema que de alguna manera también Carolina señalaba, que es cómo el mensaje aparece difuso en este caso específico y no necesariamente está tan claro respecto a qué son los apoyos. Seguramente son respecto al gobierno, pero no necesariamente respecto a alguna de las políticas en este caso particular, y eso también no necesariamente siempre aporta desde el punto de vista de ese ejercicio de presión política al que se estaba haciendo referencia. Profesora Carolina, usted hablaba acerca del tema de la polarización y a mí me parece importante pues abordar esto porque realmente aquí, y se lo preguntaba también al profe acerca de la oposición, pero aquí lo que se ve es, decimos, esta va a ser una movilización, o dice Petro, va a ser marcha por la vida y eso toca pues el corazón de todo el mundo. Obviamente sigue aquí pues la situación de orden público en varias ciudades, en varias regiones del país, se siguen matando líderes sociales, hay persecución y también él argumenta el tema de que no lo vayan a dejar solo. En esa jauría, hablando de pues, políticos que no quieren el cambio, habla de conspiración, habla de los privilegiados, de los herederos del régimen esclavista. Hemos dicho, utiliza una cantidad de términos que también ponen a reflexionar a los colombianos frente a eso y como para decir, sí, movilicémonos todos contra esto, contra el régimen, contra los que no quieren el cambio, contra los que no quieren la vida. Entonces, eso es sano para nuestra sociedad de que, digamos así, se esté manipulando o el gobierno manipule a los colombianos de esta forma, podríamos decir que es una manipulación. Bueno, en política, sean gobiernos de derecha, izquierda, de centro, todos deben recurrir a estrategias emocionales para llegar al votante y al ciudadano. O sea, esto no es un monopolio del gobierno de Petro. Creo que ejemplos de manipulación emocional o de discurso emocional, creo que mejor nos puede dar un gobierno como el de Álvaro Uribe, inclusive, ¿sí? Cuando veamos, o sea, si de eso se trata. Ahora, usted mencionaba, digamos, obviamente, claro que aquí hay un discurso en el que se está apelando a una población y no a cualquier población, a una población que ha sido excluida de la propiedad de los medios de producción, pongámoslo en una forma como muy teórica, ¿no? Que ha sido víctima de la violencia, ha sido víctima del conflicto armado, que es víctima de las desigualdades sociales, de la injusticia. Y en ese sentido, digamos, uno no puede desconocer, por supuesto que no, que el discurso de Petro llega a mucha gente porque esa es una buena parte de la población colombiana. Sin embargo, uno no puede decir tampoco y afirmar categóricamente que la totalidad de la población colombiana que hace parte de ese grueso, ¿no?
uno no sabe ni cómo catalogar si una clase baja, si una clase media baja, no lo sé, bueno, pero del espectro más amplio de la población que es víctima de esas injusticias, esté necesariamente con Gustavo Petro. Y a mí también me preocupa algo muy importante y es no solo los que están a favor o en contra del gobierno, sino también una zona gris que hay, ¿no? De sociedad que no está ni en un lado ni en el otro, y eso es lo que uno ve, por ejemplo, en resultados electorales. Digamos, claro, Petro ganó con una votación importante, pero la votación de Rodolfo Hernández no fue nada despreciable y la gente que no votó tampoco representa un sector nada despreciable. Entonces, digamos que en ningún sentido es sano que haya una manipulación, digámoslo así, o un intento de manipulación o de hacer uso de las emociones, pero es que eso es lo que hacen los políticos. Esa es la única forma en que se motiva el voto y se motiva la adhesión. Y yo sí creo que el sello distintivo de Gustavo Petro sí ha sido en el de enfatizar, creo que es el primer político colombiano que quizás después de Jorge Eliezer Gaitán, ha hecho ese énfasis en esos sectores populares de una manera tan radical y como tan aparentemente coherente con un plan de gobierno, ¿sí? Pero no podemos desconocer el hecho, pues que las emociones también las mueve otros sectores sociales y se mueven a través de otros mecanismos. Esto es algo que hacen los políticos y es la forma, uno, para tener los votos o la otra, efectivamente, para sacar a la gente a marchar. Pero también hay que considerar el hecho que no todos los que salen a marchar salen movidos por la emoción. Otros salen movidos porque hacen parte de una estructura sindical, gremial, que también, digamos, responde a otros afectos, responde a otras estrategias y a otras orientaciones. Profesor Milanese, ¿qué tanto los colombianos se van a movilizar con ese entusiasmo y también con esa receptividad o con esa amplitud que estuvo en su momento, pues cuando Petro, pues, o en el 2000, en esas marchas del 2020, 2019, 2018, si no estoy mal, y el 2021, qué tanto hay unas manifestaciones tan amplias ahora cuando vemos también una coyuntura o está también como ese ambiente en donde el gobierno está como de capa caída en el sentido de que hay muchas situaciones que lo señalan, la situación del hijo de Petro, lo que pasó con Laura Sanabria, bueno, en fin, muchas situaciones que hacen que de pronto no haya ese entusiasmo como lo ha habido antes, cuando Petro pues también ha hecho parte o ha llamado a la movilización. A ver, incluso yo no lo limitaría a casos como los que mencionaste, del hijo de Petro, de Laura Sanabria, etcétera, que indiscutiblemente impactan, pero también hay otras cuestiones que son extraordinariamente relevantes desde el punto de vista del impacto. Por ejemplo, la cuestión de los precios de la gasolina. ¿De acuerdo? Independientemente de que eso tenga una racionalidad económica o no, en términos generales a buena parte de la gente la molesta que le suben el precio de la gasolina, aunque esos recursos sean esenciales para cubrir un montón de baches fiscales y ese tipo de cuestiones. Y pongo este ejemplo porque ese puede ser un ejemplo que también puede haber impactado sobre parte del electorado del gobierno, en este caso particular. ¿De acuerdo? Partamos de una premisa que me parece que es importante, que es, bueno, el gobierno sacó alrededor de 11 millones de votos, pero seguramente lo que nos encontramos es que hay mucha gente extraordinariamente convencida de ese voto y otros que votaron porque lo consideraron la menos mala de las opciones presentes en este sentido. Y probablemente la consistencia del apoyo de este segundo segmento tiende a ser mucho menor que del primero. Y eso me parece que es un punto importante para tener en cuenta. Segundo, y directamente relacionado con la otra parte que hacías vos de la pregunta, que es la cuestión de la manifestación popular, de las marchas y ese tipo de cuestiones, es mucho más fácil de movilizar probablemente contra algo que a favor de algo. ¿De acuerdo? Muchos de esos movimientos tienden a ser más fácilmente movimientos reactivos, en el sentido de que es más fácil identificar contra qué se marcha en algún caso específico que movilizarse a favor de una cuestión particular. Y eso me parece que es un punto importante para tener en cuenta. Por eso yo también decía que la estrategia de la movilización social como estrategia de producción de legitimidad en algunas oportunidades puede ser un arma de doble filo en este sentido. ¿Por qué? Porque es una estrategia
que es complicada cuando no es reactiva, de activar en este caso específico, pero que también se va desgastando con el tiempo. Fíjense que en este primer año la reacción de las calles fue mucho más modesta que las expectativas del gobierno, en este caso particular. Y probablemente nos vamos a encontrar que va a haber picos de intensidad desde el punto de vista de la movilización, pero otros momentos donde nos vamos a encontrar una sociedad que puede ser un poco más apática, ahogada por la coyuntura y ese tipo de cuestiones, que me parece que es otro punto importante para tener en cuenta. Pero insisto, siempre es más fácil movilizar como oposición que como gobierno, o tiende a ser más fácil movilizar como oposición que como gobierno. Por eso creo que también, más allá de que pueda haber movilizaciones exitosas en más de una oportunidad, siempre tiende a ser una estrategia riesgosa en términos de producción de legitimidad. ¿Qué oportunidades o qué otro mecanismo podríamos tener? ¿Qué desafío se nos presenta en Colombia para fomentar el diálogo, la negociación y la construcción de nuevos consensos entre estas oposiciones? En esto, pues me gustaría que la profe Carolina nos apoyara, ya que ella está desde un espacio, desde un ámbito educativo donde obviamente el debate es la misionalidad de la universidad. Entonces, profe, ¿cómo podríamos nosotros generar estas nuevas oportunidades de diálogo? Pues bueno, yo pienso que la primera posibilidad de diálogo, ya que usted apela al sector educativo y en mi rol de educadora se lo digo, la mejor pedagogía es la del ejemplo. Yo creo que abrirse otras posibilidades tiene que partir desde el gobierno mismo, ¿sí? Creo que es, digamos, yo no es que esté diciendo que porque lo haga el gobierno tiene que reproducirse o que el diálogo lo establezca el gobierno como desde arriba, eso va a generar inmediatamente un efecto, pero sí creo que el gobierno ha sido muy abierto al diálogo con unos sectores. Pensemos un poco en el tema de la paz total, de abrirle los espacios del diálogo a otros sectores, pero terriblemente reactivo con otros. Entonces, bueno, impulsar a la movilización de alguna manera, en lugar de, digamos, hacer negociaciones con sectores, ¿sí? Porque yo entiendo que, por ejemplo, hay una serie de reformas sobre las que, por cierto, yo vuelvo, e insisto, no todas las ciudadanas ni ciudadanos tenemos la información suficiente. O sea, yo comparto un poco el criterio que plantea el colega y es, mucha gente está en la calle y no tiene muy claro por qué. O sea, si está más afecta al gobierno o está más afecta a un proyecto, pero lo cierto es que no conocemos los contenidos de las reformas y creo que el primer paso para, digamos, bajarle a la polarización e intentar hacer negociaciones es que conociéramos los contenidos de esas reformas, ¿sí? Por supuesto que esos son ejercicios de pedagogía ciudadana complejos, pero que digamos ahí es donde el gobierno debería tener otras posibilidades de negociación y de diálogo. Ese es un punto. Otro punto tiene que provenir de el otro, como de la otra del otro polo o de la otra cara de la moneda, que es la propia sociedad civil, con lo difuso y con lo disperso que puede hacer ese término, porque yo sí creo que efectivamente, si precisamente como ustedes dicen, Petro es presente hoy en día, es gracias a una movilización social que surgió en buena parte como una reacción a un gobierno anterior y que surgió de la sociedad civil. Entonces yo creo que esas otras alternativas de negociación tienen que partir primero de un ejercicio de voluntad política del gobierno de estar dispuesto a negociar y no a imponer. Entonces, claro, yo tengo, como dice Juan Pablo, si hay una debilidad, digamos, de legitimidad y hay un desgaste como de la posibilidad de negociación dentro del legislativo, pero es que el gobierno también tiene que negociar, qué sé yo, en el tema de la salud tiene que negociar con las administradoras de salud, tiene que negociar con las farmacéuticas, o sea, también hay que hacer unos ejercicios de lobby, hay que hacer unos ejercicios con otros actores sociales que nos guste o no nos guste, existen y que hacen parte del sistema y que inciden en el sistema. Y por otra parte, desde la sociedad civil, digamos, tratar de también de ayudar a comprender con base en esas informaciones y de establecer esos ejercicios de pedagogía y establecer también mecanismos de diálogo y de negociación entre esas partes. Yo creo que eso se hace, pero la cuestión es efectivamente cómo el gobierno lo interpreta. Yo lo veo ahorita, por ejemplo, usted que interpela el tema de la universidad, en la famosa ley de educación de la que todo el mundo habla, pero ni siquiera nosotros los profesores sabemos de qué se trata. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo en las universidades? Convocando a foros.
invitando a los actores, diciendo, bueno, ¿esto en qué consiste? ¿Esto qué podría pasar? Y uno se encuentra que en algunos foros hay una participación de actores del gobierno, pero hay otras en las que los representantes del gobierno sencillamente no van. Entonces, es muy difícil poder establecer un diálogo cuando una de las partes se rehúsa a ir. Eso es como en los debates que ahorita vamos a tener en las elecciones cuando un candidato decide que no va, ¿no? Entonces, ahí cómo se establece una negociación. Pero yo sí siento que más allá del poder de la sociedad civil, sí siento que al gobierno con algunos sectores le falta un poco más de voluntad política para negociar. Y eso tiene que partir desde arriba, pues, Sí. desde mi punto de vista. Profesor Milanese, hablando de ese tema de la negociación, de que el hecho de que la gente se vaya a movilizar no quiere decir que el Congreso vaya a seguir adelante o a aprobar las reformas, eso está claro, pero ¿de qué depende que una manifestación o que esta movilización del día de hoy logre esos objetivos por el cual fue convocada? ¿De qué depende? O sea, digamos, no va a cambiar, digamos, el hecho de que los congresistas van a decir sí a tal reforma, a la de la salud, a la pensional, a la laboral, pero de qué depende de alguna manera que realmente logre los objetivos por los cuales se propuso esta convocatoria. A ver, acá partamos de una premisa, o sea, no, una movilización social no va a lograr que automática, inmediatamente, que los legisladores se comporten de un modo u otro, pero lo que puede contribuir es a producir una mayor docilidad eventualmente, ¿de acuerdo? Una mayor también disposición a sentarse a negociar, en ese caso específico, las propuestas que llegan del Ejecutivo. Recordemos algo que es importante para tener en cuenta: lo que nos vamos a encontrar esencialmente en el Congreso son dinámicas transaccionales. A diferencia de la presidencia, el Congreso tiene una característica que es fundamental, que es no representa un interés específico, representa múltiples tipos de intereses, ¿de acuerdo? Y los distintos legisladores representan diferentes intereses que se materializan en la sociedad civil, en este caso particular. De nuevo, partamos también de una premisa que me parece importante remarcar, que es: venimos, como sucede en todos los primeros años de gobierno, de un Congreso relativamente dócil que empieza a volverse más transaccional. Y justamente la movilización social puede ser una forma de demostrar fortaleza para pararse frente, en este caso, al antagonista para el gobierno desde el punto de vista de la transacción. Entonces, en ese sentido, me parece importante remarcar que el Congreso seguramente no va a hacer lo que el gobierno quiera, pero de ver una manifestación exitosa, una marcha exitosa, puede volver más dóciles a algún grupo de congresistas en ese sentido, ¿de acuerdo? Yo creo que ese es uno de los puntos para resaltar. Pero también quisiera agregar algo que me parece que es relevante en términos de las negociaciones en general. De acuerdo, el gobierno, cuando se abrieron las sesiones ordinarias del Congreso, llamó al diálogo desde el punto de vista social, pero en un momento complejo. ¿Por qué digo en un momento complejo? Porque estamos en medio de una agenda electoral y de una coyuntura electoral. El gobierno en buena medida todavía no sabe cuáles son muchos de los actores con los que va a tener que sentarse a negociar, que van a ser alcaldes, gobernadores, etcétera, en este sentido. Entonces, es difícil abrir el diálogo en este momento particular, y yo creo que también en buena medida lo que está tratando de hacer el gobierno es mostrar músculo político frente a los actores que van a llegar eventualmente a cargos ejecutivos subnacionales a partir de enero, para tratar seguramente de negociar en muchos aspectos en mejores condiciones, ¿de acuerdo? Si lo va a lograr o no, esa es la incógnita, claramente es la intención. Bueno, hablemos del papel de la oposición en todo esto, ¿no? Ya como también lo dijimos en un inicio, está atacando al gobierno de Gustavo Petro, está diciendo que es antidemocrático, que esto no se debe hacer en este momento. Profesora, ¿usted cuál cree que debe ser el papel de la oposición? También contestarle pues, con ataques de este tipo, señalamientos, o cuál debe ser llamar a una manifestación, a una movilización también en contra del gobierno, profesora Carolina. Bueno, esa es una pregunta muy compleja. Yo a partir de un punto de vista, digamos, formal, estamos en el marco de una democracia, ¿cierto? Entonces, en una democracia es necesaria y es sana que es la existencia de una oposición.
¿sí? Siempre en toda democracia se necesita que haya oposición para oxigenar precisamente y evitar que haya excesos de autoridad, que haya autoritarismo. Claro, nosotros en Colombia estamos con una oposición bien particular porque es una oposición, digamos que relativamente nueva en su función, o sea, es una posición que viene en un sector que toda la vida tuvo el poder y ya no lo tiene y se está estrenando como oposición, mientras que en el gobierno se invierte la balanza. Toda la vida fueron oposición y ahora están en el poder, ¿no? Entonces, ambos están estrenando roles. No quiero decir que la actual oposición, por ejemplo, hablo de representantes específicos, qué sé yo, del Centro Democrático, no hayan tenido como ese rol de opositores. Obviamente, no podemos olvidar los 8 años del gobierno de Juan Manuel Santos, donde un sector pues también fungió como oposición, pero también estaba la oposición, digamos, de la izquierda. Pero digamos que ellos en general siempre han sido gobierno y ahora son oposición. La oposición se necesita, gústenos o no nos guste. La cuestión es qué mecanismos utilizan para ejercer la oposición. Esa es otra cuestión, ¿no? Y además ellos, bueno, yo sigo insistiendo que Colombia es un país, digamos, de profundas divisiones sociales, pero sobre todo de profundas divisiones en las mentes de la gente sobre lo que es ser el país, y esto atraviesa clases sociales. O sea, uno encuentra gente derecha eh, eh, en los sectores más populares como encuentra gente progresista en clases altas. Esto no es un monopolio de clase, ni mucho menos. Pero, digamos, la oposición está en la política, está en el juego de los políticos y ellos hacen el uso. Y yo sí veo que en este año de gobierno hemos tenido como un juego de espejos y una mímesis muy compleja porque efectivamente a toda acción del gobierno hay una reacción de la oposición e incluso uno encuentra a la oposición dentro de los propios sectores de las ramas del Estado. Un ejemplo de ello es la propia Fiscalía General de la Nación, ¿sí? Donde hay una fragmentación, digamos, la oposición está en ciertos sectores del Estado. Además, eso no solo se refleja en temas de la opinión, de las redes sociales o de las convocatorias a marchar, sino dentro de la propia estructura de funcionamiento del Estado. Y eso pues tiene también unos efectos muy complejos. O sea, no es simplemente un mecanismo de control, eso puede conducir a otras cosas. Entonces, bueno, pues la oposición tiene que existir, existe, utiliza sus mecanismos, pero lo que uno se encuentra es que en esto hay como una especie también de, no sé, no me gusta utilizar estas palabras de juego sucio, ¿no? Donde también pues hay claramente una identificación de personajes, de situaciones que generan polarización. Yo estoy de acuerdo con Juan Pablo en el hecho en que, claro, podemos decir que un actor como el hijo del presidente, ¿no? O la actual directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia, generan toda una cantidad de reacciones, pero es que también la oposición capitaliza un alza de precios. También a este gobierno le tocó la guerra de Ucrania, subirse, o sea, la situación social que tenemos, pues en parte es bastante heredada del gobierno anterior y de una coyuntura económica mundial de recesión, pero el que está en el presente es el que tiene que asumir las cosas y todo eso lo utiliza la oposición. Pero lamentablemente, aunque estemos en el marco de una democracia donde se necesita una oposición, la oposición tampoco juega limpio, ¿no? Entonces, la población un poco ahí juega en esa polarización, pero pues son los recursos que se utilizan para hacer política. ¿Mm? ¿Usted qué piensa, profesor Milanés? A ver, yo coincido en términos generales con lo que Carolina está señalando. O sea, yo creo que acá hay un punto que es importante para tener en cuenta. Siempre deberíamos esperar de la oposición un ejercicio que es difícil, que es el de la responsabilidad desde la misma oposición, ¿de acuerdo? Yo creo que cuando uno sistemáticamente se opone a todo lo que hace un gobierno y reflexivamente, independientemente del color político del gobierno y de la oposición en este caso particular, naturalmente termina siendo un problema. Y vuelvo a poner el mismo ejemplo que ponía anteriormente con el tema de la gasolina en este caso particular. Seguramente para todos es antipático que aumenten los precios de las gasolinas, pero es insostenible mantener el subsidio en las condiciones que están y la oposición es plenamente consciente. Y una oposición que de alguna manera presiona al gobierno sobre el tema de la responsabilidad fiscal y la regla fiscal y todo ese tipo de cuestiones, no debería decir simultáneamente que está mal que se quite el subsidio de la gasolina, simplemente por poner un ejemplo en este caso particular. Me parece que ese es un punto
relevante para ver. La otra cuestión sobre la que a mí me asalta la duda es en términos de si la oposición va a reaccionar de alguna manera de la misma forma que lo hizo hasta ahora, que es, entre comillas, intentando redoblar la apuesta, es decir, el gobierno convoca una marcha, después la oposición convoca una marcha más grande o intenta convocar a una marcha más grande, no necesariamente lo logra, pero eso de alguna manera se vuelve como una escalada de marchas que tarde o temprano lo que va a terminar produciendo seguramente es un cansancio social sobre este tipo de forma de participación política y desgastando un recurso que es fundamental para cualquier democracia. Ya hablando de la oposición, hablemos acerca del papel de los jóvenes, porque los jóvenes han sido protagonistas en este logro que tuvo Gustavo Petro para ser presidente. Entonces, van a tener ese mismo protagonismo en estas manifestaciones, no solo en esa, sino en las que vendrán de pronto, profesora Galindo. Pues por lo que yo he visto en este primer año de gobierno, mi impresión es que no. Digamos, yo siento que ese apoyo entusiasta que sin duda alguna hay que reconocerle a jóvenes, sobre todo urbanos, a todo lo que fue el estallido social del 2019, 20 y 21, sí, digamos, Gustavo Petro tiene una gran deuda con esos sectores. Yo sí siento que de alguna forma, por lo menos en lo que uno habla con cierto grupo de jóvenes que son jóvenes universitarios que están en una condición, independientemente del tipo de institución en la que estudien, de privilegio, yo sí siento un poco de distancia y de escepticismo frente a lo que ha sucedido en este año, de distancia, decirlo de alguna forma, de decepción. Creo que también el voto a Petro sí tuvo un fuerte apoyo juvenil, pero también hubo mucho un poco un fenómeno de un voto ingenuo, donde como que no se calculaba la dimensión de lo que suponía votar por un gobierno, digamos, que le apostaba a unas reformas tan grandes. Yo siento particularmente que cuando uno analiza, yo trabajo en el centro de Bogotá y trabajo en el sector donde se concentran las marchas, entonces uno mira quién va a marchar, ¿no? Y a mí me parece interesante, la mayoría de las personas que marchan son, por ejemplo, funcionarios públicos, personas que trabajan en las instituciones del Estado, maestros, empleados de las empresas del Estado, que obviamente tienen toda la protección o la promesa de protección del gobierno, del respaldo, pero yo cada vez particularmente, pues yo me guío por los hechos, yo veo menos jóvenes, ¿no? Yo siento que así como hubo como una cohesión muy clara y una apuesta muy clara en el legislativo, yo siento que el respaldo de los jóvenes se ha perdido. Eso no quiere decir necesariamente que ese respaldo se incline al otro lado de la balanza, ¿no? Por supuesto que no, pero sí siento que hay unos ciertos sectores de jóvenes que se sienten un poco desconectados del proyecto. Ahora hay que ver también este es un gobierno que lleva un año, ¿no? También, como decía Juan Pablo, ellos tienen que, digamos, en enero reconfigurar fuerzas, conseguir socios, ¿no? Definir estrategias, pero, por ejemplo, hay que revisar cómo va a funcionar, por ejemplo, lo que se ha ofrecido en términos de la paz total, el famoso salario para prevenir la delincuencia, ¿no? Ese subsidio sí, que se ha ofrecido a ciertos sectores juveniles y sobre todo la gran promesa que se le hizo a la juventud en mi leal saber y entender fue la reforma de la educación. Y esa ni se ha discutido ni se ha aprobado todavía. Tenemos que ver qué va a pasar con la reforma de la educación para tal vez mirar un poco cómo se van a medir las fuerzas al gobierno de Gustavo Petro. Pero si eso lo medimos en términos del tipo de las personas que van a marchar, yo cada vez veo menos jóvenes en las marchas. Mm. Aunque creería yo, perdóneme, profesor, Sí. ya le doy la palabra. Como dice usted, profesora Galindo, llevamos un año, en agosto 7, un año del gobierno Petro, pues es como muy pronto para desencantarse, ¿no? Digamos que es un periodo en que se mira, digo yo, faltan 3 años, entonces es un periodo que se mira cómo van las cosas, cómo se va a reestructurar todo lo que no se ha podido reestructurar o lo que se está haciendo mal. Esperemos que sea así, ¿no? Profesor Milanese, ahora sí le cedo la palabra. Sí, Eso esperamos. dos cuestiones. Una sobre esto último que estás mencionando
en este caso particular, siempre hay una secuencia del desencanto, por ponerlo de alguna manera. Seguramente quienes estarán más rápidamente desencantados son los que votaron menos convencidos, por ponerlo de algún modo, mientras que quienes votaron más convencidos seguramente no se habrán desencantado en ese sentido. Y por supuesto, el gobierno todavía tiene tiempo y oxígeno para revertir, si se quiere, esta tendencia desde el punto de vista de pérdida de popularidad. No obstante, siempre a medida que pasa el tiempo se va volviendo más difícil. Por supuesto, hay que esperar otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, la coyuntura económica internacional fue desfavorable para el gobierno. Si eventualmente hubiese un cambio desde el punto de vista de la coyuntura económica internacional y empieza a funcionar la economía, seguramente eso producirá un impacto positivo independientemente del año de gobierno al que estemos haciendo referencia. Y por supuesto, quedando 3 años, los cambios de tendencia seguramente potencialmente se pueden producir. Sobre la cuestión anterior de los jóvenes y las marchas, en este caso particular, también me parece que hay algo que es importante remarcar, que es cuando se hace una convocatoria para marchar a favor de políticas públicas, más que frente a la reacción, frente a políticas públicas o a una coyuntura crítica específica, es más fácil que lo hagan actores que están organizados. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir con esto? No es que no van a marchar jóvenes, probablemente marchen menos jóvenes que lo que vimos en 2021 o 2019 y que seguramente van a hacer una marcha de jóvenes, si se quiere, menos espontánea, de jóvenes que tienen algún nivel de organización, en este caso específico, movimientos estudiantiles y todo ese tipo de cuestiones. Fíjense, me parece uno de los puntos más importantes para tener en cuenta y que vos mencionabas al principio es, bueno, mencionabas el caso de la minga indígena en este caso particular. Son actores que están previamente organizados los que tienen mayor facilidad para marchar en condiciones como las que se están presentando en este momento específico. Y creo que también hay otro punto, sobre todo esto lo digo pensando en contraposición a lo que sucedió en 2021. O sea, asociamos a los jóvenes con las marchas, por supuesto, pero creo que también hubo un protagonismo de los jóvenes en términos de lo que fue el estallido social en 2021, que es un punto importante para tener en cuenta. Cuando uno empieza a ver las marchas que de una u otra forma conducen hacia lo que fue el estallido, eran marchas también muy heterogéneas, con una presencia fuerte de movimientos sindicales, de movimientos que tenían que ver con cuestiones étnicas, por supuesto también con jóvenes en este caso particular. Creo que en las marchas siempre vamos a tender a ver un público más heterogéneo en este caso específico y seguramente los jóvenes van a tener un espacio protagónico, aunque coincido que no creo que tan protagónico como vimos en el 21 o en el 19. ¿Qué tanto, profesora Galindo, estas poblaciones que llegan a Bogotá, hablemos de la minga indígena, que llegaron a Bogotá a ser parte de esta movilización, realmente es apoyar al gobierno nacional o aprovechan este espacio para expresar su inconformismo? Podría ser también. Bueno, ya las poblaciones indígenas se están viendo desde ayer en el centro. Eso es Ujú. evidente y es un proceso de movilización complejo que requiere una logística y unos recursos, pero yo sí considero que es más bien lo segundo. O sea, sin duda alguna, digamos, el apoyo de las comunidades indígenas, de las comunidades afro, a través de la figura simbólica, digamos, de Francia Márquez. Recuerden ustedes también las elecciones legislativas de marzo. La figura de Francia sí ayudó un poco a calibrar fuerzas alrededor del pacto histórico. Eso no lo podemos desconocer independientemente. Hoy escuchaba una encuesta precisamente en Caracol sobre la popularidad de la vicepresidenta que ha decaído por otros motivos, pero uno no puede desconocer que Petro también le debe bastante al apoyo de las minorías étnicas y culturales. Pero rescato lo que plantea Juan Pablo en el sentido de la tradición histórica de organización y movilización de los indígenas que atraviesa cualquier gobierno y cualquier circunstancia. O sea, la minga nosotros la tuvimos en el gobierno Santos y la tuvimos en el gobierno Duque, ¿sí? Y ellos, digamos, en tanto comunidad, en tanto, digamos, conjunto de comunidades, están orientados con toda la razón histórica y cultural a la defensa de sus intereses y yo creo que ellos están ahí para marcar precisamente el territorio.
¿sí? Yo creo que las comunidades indígenas son un muy buen indicador efectivamente de la capacidad que tiene el gobierno precisamente de mantener su legitimidad y de mantenerla en todos los sectores. Y lo que quiero decir con esto es que el apoyo de los indígenas, claro, el movimiento indígena también es bastante heterogéneo, bastante diverso, homogeneizar también es irresponsable, pero lo que sí puedo decir es que no es incondicional. O sea, si este gobierno no le cumple a las comunidades indígenas van a marchar en contra de este gobierno. Eso podemos tenerlo por seguro porque ellos finalmente es poco lo que tienen que perder, ¿no? Siempre han tenido que estarse movilizando, siempre han tenido que estar luchando y fijémonos, por ejemplo, pues no se han logrado darle grandes soluciones, por ejemplo, a movilizaciones como las que se tuvo con la comunidad en Vera, en la ciudad de Bogotá, pues quienes viven en Bogotá saben, todavía tenemos a una cantidad de emberas sin que se haya resuelto la situación y ha pasado un año de gobierno. Salieron del Parque Nacional, están en albergues, pero la garantía, la seguridad de los pueblos en Vera no está. Entonces, mientras eso exista, vamos a tener movilización. Yo sí creo que los indígenas pueden apoyar, pero no son incondicionales. Mm. En ese sentido, para mí tienen autonomía. Y ahí, perdón, Sonia, que quisiera agregar una cuestión. A diferencia de lo que planteabas vos en las preguntas, yo no lo pensaría en términos de una oposición en este caso específico. Creo que indiscutiblemente mañana los indígenas, hoy, perdón, los indígenas no van a ser oposición. Pero sí me parece que hay que partir de una premisa que es importante para tener en cuenta. Toda coalición de gobierno es heterogénea, ¿de acuerdo? Y en toda coalición de gobierno hay intereses y preferencias divergentes. O sea, toda coalición de gobierno, más allá de que es un espacio de diálogo, de toma de decisiones, también es un espacio de disputa desde el punto de vista político. Y creo que en algunos aspectos, en las marchas de hoy también hay actores que forman parte de la coalición, como los indígenas, que están marcando la cancha, por ponerlo de alguna manera, o sea, apoyan al gobierno, pero también presionan al gobierno desde el punto de vista de sus propios intereses y preferencias. Y lo que decía la profesora Galindo, puede que ahorita estén aquí, que apoyen al gobierno, pero que en su momento se puede cambiar todo y en lugar de hacer apoyo, pues vienen a manifestarse en contra del gobierno nacional. Obviamente puede pasar eso. ¿Qué tanto o se podrían venir más manifestaciones? La pregunta es para los dos ya como para cerrar. ¿Se pueden venir más manifestaciones para que por parte del gobierno, no sé? Profesor Milanés, empecemos por usted. A ver, yo creo que en principio sí, y porque es una estrategia manifiesta que el gobierno planteó antes de ser electo y desde el mismo momento de la elección, en este caso particular. Incluso yo creo que hay que retroceder más allá en el tiempo, hace 5 años, cuando Petro pierde el segundo turno presidencial de las elecciones de 18, plantea abiertamente la necesidad de la manifestación en ese caso específico, en oposición a Duque, pero después como una estrategia de continuidad desde el punto de vista político. En ese sentido, creo que es poco probable que se vaya a acabar como estrategia política, por lo menos la intención del gobierno de aprovecharlo en este caso particular. La pregunta es cuánto tiempo y bajo qué condiciones la sociedad va a responder positivamente al llamado por parte del Ejecutivo. Profesora. Yo coincido con la idea en que vamos a tener unos años bastante movidos. Creo que sí, por diferentes razones, y creo que el mecanismo de la marcha, bueno, puede sonar un poco radical, se ha institucionalizado, ¿sí? Eso viene apareciendo. Lo que sí, digamos, uno no puede prever, como insistía un poco al comienzo de este conversatorio, es en los efectos que puede tener el uso del mecanismo, porque yo insisto en que, pues lo que nos ha mostrado la experiencia histórica es que eso se puede ir en contra del propio gobierno, ¿sí? En un momento determinado, y eso digamos, es un factor que no podemos, digamos, prever tan fácilmente porque estamos dependiendo de una coyuntura económica internacional y la oposición también hará lo mismo, ¿sí? Pero, digamos, ahí puede haber dos escenarios. O puede haber una ciudadanía desgastada que en un momento determinado va a decir no y se mueve simplemente condicionada bajo ciertas, digamos, orientaciones o u obligaciones, no lo sé,
o vamos a tener de pronto una ciudadanía un poco más activa que intente hasta emanciparse de este proyecto o de la propia oposición, no lo sabemos. ¿Mm? Bueno, pues esperemos a ver cómo resulta todo esto, cómo se desenvuelve, cómo evoluciona un año de gobierno, una manifestación, o una movilización que se da el día de hoy para apoyar al gobierno, una marcha por la vida, como la ha denominado el mismo gobierno nacional. Y bueno, ojalá que tenga pues los frutos, pero para bien de los colombianos. O sea, unas reformas se deben aprobar, obviamente a favor de los colombianos, no porque es una iniciativa del gobierno de turno, sino más bien que sirva, ya sea la laboral, ya sea la pensional, ya sea la reforma de salud. Pues, profesor Milanese, muchas gracias por haber estado con nosotros, por aceptar nuestra invitación. Con mucho gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz noche, buenas, muchas gracias también a usted, profesora Galindo. Bueno, muchas gracias por la invitación, mucho gusto de conocerles y bueno, esperemos que de verdad, como usted planteaba, Sonia, pues si de estas marchas sale algo positivo realmente para el país, no sé, para el aprendizaje, lo que significa la movilización social o para el aprendizaje, por ejemplo, que es algo que hubiera valido la pena discutir sobre cómo debe proceder la fuerza pública en estos Ujú. contextos de manifestación, por ejemplo, que creo que es un aprendizaje que de pronto obviamos y desconocemos de lo que fue la experiencia tremenda de los últimos 3 y 4 años, pues vale la pena que nos sigamos encontrando y discutiendo sobre estos temas. Muchas gracias y entonces feliz noche para los dos. No, ahí está este tema tan interesante a propósito de las movilizaciones del día de hoy en Colombia, unas movilizaciones que son incentivadas, organizadas por el gobierno nacional. Vemos mucho marketing también, unas movilizaciones que también han sido criticadas por la oposición, como lo decía en el transcurso de la entrevista. La oposición dice que es algo antidemocrático, que se está aprovechando el momento por aquello que estamos en un año electoral, elecciones regionales, y también lo que quiere el gobierno es como tocar la fibra y de alguna manera también presionar al legislativo para que se aprueben esas reformas que quiere el gobierno nacional. Bueno, nos vamos con el artículo recomendado de la semana de la revista Ciudad Pasando. Se llama La voz de las familias en contextos de conflicto armado, emergencia de su dimensión política. Este artículo tiene como objetivo reflexionar sobre la dimensión política de las familias en el contexto del conflicto armado colombiano. Desde sus propias experiencias se plantean los vínculos entre lo público y lo privado como escenarios que confluyen y que tienen fronteras cada vez más menos visibles cuando se trata de abordar asuntos como la familia, sus configuraciones y prácticas internas, las cuales se han tratado convencionalmente como asuntos políticos. Este análisis va más allá de los marcos disciplinares tradicionales de la psicología o la medicina, que con frecuencia han abordado el tema de la familia desde la lógica de la normalización y han producido un discurso sobre tipologías y clasificaciones más bien fijas, estables. Ahí está entonces el artículo recomendado de la semana de la revista Ciudad Pasando del Instituto de Paz. Y tengo una invitación para este próximo 5 de octubre, el próximo jueves, es decir, de este jueves que viene en 8, que se va a realizar el panel Diálogos de Paz con el ELN. Hablemos de participación social de cese el fuego en el auditorio central de la sede de La Macarena. Lo organiza el Instituto de Paz, también el Instituto Colombo-Alemán de Paz Capaz y también la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad, con el apoyo también de la emisora de la Universidad Distrital, la U 90.4 FM. Una charla súper interesante con invitados especialistas, expertos en este tema de participación y también de verificación del cese al fuego. Y ya para terminar y despedirnos, les recomendamos que sigan nuestras redes sociales. En Facebook estamos como IPASUD, Instituto de Paz de la Universidad Distrital, en Instagram y Twitter como @IPASUD, en la página web ipasud.distrital.edu.co. Ya tenemos TikTok, ahí hay algunos videitos pedagógicos sobre la coyuntura nacional, también sobre el tema de conflicto, de paz y de derechos
humanos. Y bueno, con esta información, con esta invitación, con este buen tema, pues nos despedimos el día de hoy. Le agradecemos también a Andrea Tibocha Triviño por haber estado con nosotros y a nuestros invitados. Les deseamos una feliz noche y nos volvemos a escuchar el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche.